Seguimos gozándonos en el Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, porque a eso hemos venido, a darle gracias por lo que ha hecho, aleluya, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive, iglesia? ¡Avívame! Aleluya, la buga, lu Cristo, la buga, lu Cristo, aleluya. Livingston le pertenece a Dios, aleluya, gloria a Dios. Seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor, aleluya. Le voy a ceder el tiempo a nuestro hermano pastor Tadic, amén, gloria a Dios, aleluya. Dios nos bendiga, familia. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Bendecidos, prosperados, ¿sí? Amén. Vamos a alabar esta noche, es de bendición. Hoy celebramos que Cristo venció la muerte, amén. De que Él vive, de que Él reina y de que Él es una persona. De que hoy Él habita mediante su Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos a cantarle con entusiasmo y con gozo, amén. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver, aleluya, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi boca de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas hará el Señor. Mi boca llenará de risa, ¡qué lindo! Mi boca de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas hará. Mi dolor me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Él ha tomado todo mi dolor, Él me ha hecho libre. Así como David, aleluya, así como David. Así como David subía en su presencia, así como David danzaba, así como David subía en la presencia del Señor, aleluya. Y todos decimos, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para adorar, para gozar. Lo he vencido. ¿A quién? Al enemigo. Por la sangre de aquel que venció en la cruz. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Lo he vencido al enemigo.
toda la noche sin parar, cantando alabanzas del Señor, diciendo de su gloria, ay, que Él es el Rey. Ay, toda la noche sin parar. Ay, vamos, iglesia. Estamos adorando a un Dios vivo, amén. Diciendo de su gloria y majestad, que Él es el Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Ya sé, el que me hace vibrar. Aleluya. El que mira a mí, el que siente, el creador de los cielos, y a su nombre, familia. Somos una iglesia en victoria, amén. Seguimos adorando al Señor. El luma de lata y rutina punguillo, ni pagaré, luz te regalaré. El luma de lata y rutina punguillo, y pagaré. Aleluya. El luma de lata y rutina punguillo, y pagaré. Luma de lata y rutina punguillo, y pagaré. Aleluya. Una verdad de parte del Señor, amén. No hay nada mejor que alabar al Señor, amén. Gloria.
su nombre.
Aleluya, a su nombre. Por último, en la capela lo vamos a cantar, que somos un pueblo de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo, sí? Usted y yo vamos a declarar en este punto de que somos el pueblo de Dios. Amén. Decía un amigo por ahí que habrán personas que nunca leerán la Biblia porque lo van a ver los ojos. ¿Verdad? Usted es un reflejo de Cristo para papá, para mamá, para primo, para hermanos, para la familia, para los que nos rodean. Amén. Es que vamos a declarar en este punto de que somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de. Esto dígalo a viva voz. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Por Livingston, amén. Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Que se suya más fuerte. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndonos esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Mientras el mundo se sigue perdiendo, nosotros no podemos descansar. Amén. Seguimos siendo una viva voz de Jesucristo en este lugar. Así que Dios nos bendiga, familia. Sigamos disfrutando de este tiempo. A todos los que están por acá, ahí a los viejitos escuchando, disfrute de este tiempo que ahora vamos a compartir algo especial con usted. A su nombre, pueblo. A su nombre. A su santo nombre. ¿Cuántos estamos en victoria en esta noche? ¿Cuántos estamos en gloria bajo la nube de Jehová en esta noche? A su santo nombre. ¿Y quién vive en este lugar? Declaramos Cristo el centro de la Buga Livingston. Declaramos esta tierra y toda nuestra nación para Cristo. Porque donde está la presencia de Dios hay libertad. ¿Cuántos lo creen? Hay gloria, hay gozo, hay poder, hay restauración. El ministerio de Cristo es la restauración. ¿Cuántos lo entienden así? Así lo dice la palabra. Él vino a reconciliar la tierra con el cielo. Bendito sea la gracia de mi Padre. Es por su gracia que estamos aquí en este lugar. Bendito sea el que resucitó el tercer día de los muertos. De vana sería nuestra prédica, dice el apóstol Pablo, si Él no hubiese resucitado. Pero como Él resucitó, ¿cuántos creen que Él resucitó? ¿Cuántos celebran la victoria del Mesías? ¿Cuántos celebran la victoria de Yeshua HaMashiach, el ungido de Dios? Victoria para su pueblo.
Y todos aquellos que tienen su espíritu, aquellos que están en el espíritu, aquellos que perseveran hasta el fin en su palabra, en los postreros tiempos también, el mismo espíritu que resucitó a Cristo nos va a resucitar en aquel día. Y resucitaremos todos a un cuerpo glorioso, a un cuerpo donde nunca más tendrá enfermedad, a un cuerpo santo, a un cuerpo puro como el de nuestro Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Señor. No más tristeza, no más lágrimas. Esa es la promesa para aquellos que creen. ¿Cuántos creen en la gloria de Dios? ¿Cuántos creen en el Hijo del Señor? El Padre de nuestro Señor Yeshua, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A Él sea la gloria. Bendito sea su santo nombre. Como Él resucitó, estamos aquí en el centro de Livingston, La Buga, celebrando a Cristo Jesús. Porque Él vive y vivirá para. Él vive y vivirá para. Dale fuertes palmas porque Él es bueno. Todo lo que respira, niños, jóvenes, aún los que están en el estómago de sus madres, dale gloria porque también ellos escuchan. Alábalo. Aún los que no han nacido, alábale. Todo lo que respira, dice el Señor. Bendito sea mi Dios. Te quiero compartir Lucas 24:6. Dice la palabra, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuántos dicen ha resucitado? Acordaos de lo que os he hablado cuando aún estaba en Galilea. 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al tercer. Bendito sea mi Cristo. Declaramos que el pueblo de La Buga resucita de la muerte espiritual, de la ceguera espiritual. Que el centro de esta nación sea aquel que venció la muerte. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. A Él sea el imperio y el honor. Y Él nos está llamando a todos los que están escuchando. Conviértanse al camino del Mesías antes de que sea tarde. Porque cuando esa trompeta suene, ya no va a haber negocio. Es cuando viene el juicio sobre la tierra. Así como el diluvio fue por las aguas, y en el segundo pacto Él bautizó con fuego, también va a purificar esta tierra con fuego. Y tú no quieres estar aquí abajo cuando ese día acontezca. Tú quieres estar ahí arriba con Él cuando Él traiga juicio sobre esta tierra. ¿Saben por qué? Él va a hacer tierras nuevas y cielos nuevos. Estamos todos aquí en este lugar conscientes que la tierra está impura y está maldita por el hombre. Todo lo que se mueve en los aires está contaminado. Entonces cuando Él regresa a reinar en esta tierra, Él no va a reinar en ninguna contaminación. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él va a reinar en un reino santo, puro y sin mancha. Amén. Y dice que estaremos caminando sobre cristales, sobre oro. Adórale. Estamos aquí. A Él sea la gloria. Y yo quiero estar aquí cuando Él reine. Y mi oración en esta noche, que todos aquellos que están escuchando y presenciando en este día, todos estemos en aquel lugar donde el Señor va a reinar eternamente. Porque el sueño del Señor es que nadie perezca y todo el mundo tenga salvación. Yo creo que eso es un buen deseo para la humanidad. ¿Cuántos lo creen? Que el Dios Todopoderoso diga, no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todo el mundo tenga
vida eterna y permanezcan delante de mi presencia mientras yo reine en toda una eternidad. Yo creo que eso es un mejor deseo. Dale fuerte palmas. Yo creo que no hay mejor regalo que la eternidad. Mucha gente piensa que después de esta vida ahí se acabó. Lo siento por tu ideología. Es cuando comienza la cosa. Es cuando comienza. El Espíritu irá al Creador de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Y el alma irá para aquel que entregó su alma a Cristo. Y eso no se hace después de la muerte, se hace ahora. Por eso el apóstol Pablo dice que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió y resucitó, si tú lo crees con tu corazón para justicia y lo confiesas con tu boca para salvación, tú y tu casa serán salvos. ¿Cuántos reciben la palabra? Así lo dice el Señor, no lo dice el hombre. Yo, como tengo que ser sabio, yo recibo esa salvación en mi casa y declaro que en mi casa y yo serviremos al Señor. Mi familia, mis generaciones no se van a perder en este mundo controlado de las tinieblas, porque el Padre Celestial nos ha llamado a ser luz en todas las tinieblas. Todos estamos conscientes de la perdición que está en todas las humanidades y todas las naciones. Y solo Cristo puede traer orden a la vida del hombre. El hombre sin Cristo es como volver al Génesis, cuando la tierra estaba desordenada. Pero donde Jehová de los ejércitos pone sus manos, todo viene a un orden. Todo lo que está quebrantado es restaurado. Todo lo que estaba perdido vuelve a recobrar vida. Eso es lo que hace Cristo con los quebrantados en espíritu. Dáselo a Él si tú le das. Significa que Él quiere salvar a todos los que están aquí en esta tierra. Él no es religión. Él es la persona que te llama todos los días para que tú lo conozcas de tú a tú. La gente se asusta y se comienzan a imaginar cosas cuando le digo que Él es una persona. La Biblia dice que la palabra se hizo carne. Él caminó entre los hombres y le dijo a los discípulos todo, enseñar a todo mundo, todo lo que les he enseñado. A todo aquel que cree en todas mis enseñanzas, que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué tú necesitas el Espíritu Santo? Ese será tu sensor para no perderte en esta oscuridad. ¿Cuántos lo están entendiendo así? Sin el Espíritu Santo no vas a entrar. Vas a fallar tu ticket. Necesitas el Espíritu Santo para permanecer en el camino. Esto no es con músculo de hombre, no es con sapiencia humana, es con su Santo Espíritu, dice la Biblia. Todos aquellos que tienen su espíritu serán direccionados a su espíritu, en su espíritu. Significa que si el Espíritu está en ti, tú tienes el 100% de regresar a los brazos del Padre y no perderte en esta distracción que hay en el mundo. Porque el mundo está bajo distracción. La tecnología es buena y también es mala. Depende cómo tú la quieras usar. Pero también te puede distraer y te puede apartar de la presencia de tu Creador. A Él sea la gloria. Entonces, una vez el Señor me dijo, no te distraigas. Pon tus ojos solo en mí. No pongas tus ojos en los hombres. Los hombres fallan. Pon tus ojos en el único consumador de la fe, y su nombre es Jesús. Alábalo si estás aquí. Dáselo fuerte si estás aquí. El único que no te va a fallar se llama Jesús. El mundo te puede traicionar, el hombre te puede dar la espalda, aún tus hijos también te pueden dar la espalda. Te estoy hablando de una realidad.
mujeres y ancianos están tirados en un center de home care, donde los hijos no los visitan, le dieron la espalda cuando ya estaban adultos, o de tercera o cuarta edad, como tú lo quieras entender. Pero el Dios Jehová de los ejércitos nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar solo. Él está aquí en Livingston, la Muga. Solo Él puede bendecir y restaurar esta tierra. Todo el caos que estamos viendo, el desenfreno en la juventud, la perdición entre los adultos, solo Cristo lo puede restaurar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Yo lo único que sé, como dijo aquel ciego, nací ciego, lo único que sé ahora que yo veo. El borracho lo único que puede decir que ha sido redimido, limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Y ahora es un adorador y evangelista de Jehová. Alábalo porque Él vive. Las tradiciones no salvan. Las tradiciones son de hombres. Las únicas fiestas son del eterno Dios. Pero las tradiciones de hombres no te van a llevar al cielo. Los 40 días de rezo no te van a llevar al cielo. Eso es mentira, no aparece en ninguna de la Biblia. No aparece en la Torah. Léelo por ti mismo. El Señor llama a Livingston, la Muga y todo el mundo a un arrepentimiento verdadero. Porque la relación es personal, no es por medio del pastor ni el cura. Tú lo tienes que conocer por ti mismo. Cristo es verdadero, Él es real. Él quiere que tú lo conozcas esta noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él quiere que tú lo toques, así como aquella mujer del flujo de sangre tocó el borde de su manto, y no era judía, ella era griega. Los impíos, los idólatras no podían tocarlo, los gentiles no se podían acercar a él. Pero la mujer tenía 12 años de estar enferma, gastó todo lo que tenía. Y eso le está pasando a muchas personas porque han dependido en el Dios de su dinero y no en el Dios todopoderoso. Y ella tenía su última carta que jugar. Se metió arrastrándose entre toda la multitud. Pero lo que me encanta, que yo sé que lo dijo en la mente, pastor, y también posiblemente lo dijo verbalmente, porque como el escritor lo pudo escribir: si tocara el borde de su manto, yo seré sana. Aleluya. Aleluya. Dios conoce tu pensamiento. Aleluya. Y antes de que tú digas la palabra, ya sabe que tú lo que vas a decir. Aleluya. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él está en su trono, está bajo la tierra, está sobre la tierra, está entre nosotros. Y aquellos que recibieron a Cristo, Él está en ti. Y Él está sobre ti. Y Él está alrededor de ti. Ese es el Cristo que alabamos en este lugar. Ese es el Cristo que predicamos los hijos de Dios. Está en ti, sobre ti y alrededor de ti. Él no está en ningún templo. Por eso, para que Él habite en ti, tú lo tienes que recibir. Alábalo porque Él está aquí. Siento su presencia en la Muga. Esto nunca había pasado en Livingston en Semana Santa. Y la gloria sea para el Señor porque hemos obedecido su guianza y sus instrucciones. Cada año hay un accidente aquí en Semana Santa. Si alguien muere o alguien padeció muerto, ahogado o ahorcado. Pero desde que oramos el miércoles sopló un viento recio y lluvia fuerte. Significa que Él está limpiando esta tierra y Él está sanando los corazones de esta tierra, renovando la mente de Livingston, la Muga. Eso es lo que está haciendo mi Cristo. ¿Qué es lo que están sintiendo en la atmósfera ahora? Se siente paz, hermanos. ¿Cuántos lo pueden percibir? Hay paz en la Muga ahora. El Señor vino a refrenar la lujuria, la borrachera que se está llevando a cabo en esta nación. Por más duro que te suene, a Jehová de los ejércitos,
al Padre de nuestro Señor Jesucristo no comparte eso. Él nos está llamando para ser como Él, santos, porque Él es santo. Si tú crees que Él es santo, dáselo. Él es santo. Él es santo. Inmolado en la cruz del Calvario, no se defendió. Él permitió que los llevaran a la cruz como un cordero indefenso, teniendo toda potestad y autoridad y el poder de bajar ángeles y defenderse, pero no lo hizo. Él quería que todas las escrituras se cumpliesen. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que por medio de Él millares serían salvos. Lo hizo conscientemente. Y yo sé que si Él lo tendría que volver a hacer, lo haría. Pero como Él es santo y perfecto, basta solo un sacrificio para toda la eternidad. No más sacrificios. El Mesías lo hizo todo por todos. Todo por todos. Y cuando dice todos y por todos, no es por tu religión, no es por tu doctrina ni tu dogma. Lo hizo por toda la humanidad, dice el Señor. No fue por los católicos, mormones, no fue por los evangélicos, amén, no fue por los musulmanes. Lo hizo por toda la humanidad. Ese es el Cristo que predicamos. El Cristo que llama a todo hombre por igual al arrepentimiento genuino. Que nos apartemos de toda nuestra iniquidad, de todo mal, de todo pecado, de toda transgresión. ¿Por qué? Porque todos tus pecados han sido clavados sobre Él. Y para que tú seas libre, tú tienes que venir a Él. En Él está la libertad tuya. Muchos andan buscando su libertad en brujos, en chamanes, en bueyes. El hombre no te va a poder liberar. El único que puede tocar tu alma, rescatar tu alma, se llama Cristo Jesús. Los brujos no pueden liberarte. Ellos también necesitan liberación. Solo Cristo puede liberar al hombre. ¿Cómo un atado puede liberar a otra persona que está atada? Imposible. Cada problema que tiene la gente hoy quieren ir de visita a pagar su dinero. Ven a Cristo que llora por ti gratis, no me tienes que dar nada. Si Él me liberó, Él también te puede liberar. Mi Señor sana de gratis. Él es el doctor de doctores y Él no cobra ningún centavo. Por eso Él resucitó. ¿Cuántos lo alaban en este lugar? ¿Cuántos creen que Él ha sido bueno? Declaramos esta nación para Cristo Jesús. Que su justicia se establezca en Livingston, La Muga. Que reine la justicia del Mesías en Livingston. ¿Por qué? Porque donde está la justicia de Dios hay igualdad, hay amor. Amén. No hay indiferencias. A Él sea la gloria. Mi alma lo bendice. Arrepentidos y convertidos, los que están escuchando el mensaje. Usted también como yo somos pecadores. La única diferencia es que yo me arrepentí y yo estoy en sus caminos. La única diferencia es que yo acepté que yo soy pecador. Y esa es la diferencia en aquel que ha vuelto a nacer y la persona que sigue en el mundo. Sabemos que somos pecadores, pero no queremos arrepentirnos de nada. Te tengo mala noticia. Si la muerte te agarra en ese estilo de vida, tú te vas a ir para el otro lado. No te estoy mandando yo. Así lo dice la palabra. Por eso estamos aquí en el centro de Livingston, extendiéndote la invitación de salvación. Todo aquel que lo recibe puede pasar adelante. No tengan miedo. Nadie va a juzgar tu pasado ni tu presente. Eso solo le toca a Dios. Aquí no somos dioses, solo somos siervos de Dios. ¿Cuántos lo alaban? Inmolado en el Calvario.
Él mostró su amor por nosotros. El perfecto amor es de Dios. Ningún hombre o mujer va a poder darte ese amor. Es incondicional. Va encima de tus imperfecciones. Tratamos de amar, pero sin Cristo es imposible hacerlo. ¿Saben por qué? Porque el bien y el mal habitan en nosotros. Porque somos seres fallidos y caídos. Desobedecimos y por ende el bien y el mal habitan en cada ser humano. Pero cuando Cristo entra y usted pasa a ser una nueva criatura, recibe el Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. El bien entra en ti y arresta todo el mal que está en nosotros. Porque la vida está en el Espíritu. ¿Cuánto lo creen? La vida no está en el alma, está en el Espíritu. No está en tu carne ni en tu sapiencia, está en el Espíritu. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, dale fuerte palmas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Aleluya. Bendita sea la gracia que nos alcanzó. ¿Cuántos le daban en esta noche, iglesia? En 1 Corintios 15:1 dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis. 2 dice: por cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, dice el Señor. Si no creísteis, fue en vano. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las sagradas escrituras. Pero si predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. 13 dice: porque si hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero como sabemos que Él resucitó, ¿cuántos lo celebran en este lugar con júbilo, con gritos de alabanza, con palmas al que vive para siempre? No es un slogan, es la verdad. Cristo vive y vive para siempre. Él te llama en esta noche. Pastor, pase adelante. Oremos por la vida de nuestro pastor. Padre, gracias. La iglesia alce sus manos. Pongámonos de pie. Bendita sea tu gracia, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en la vida de tu siervo, en su casa, su familia y en el ministerio que tú le has delegado, Padre. Oro, Señor, que todos los días tú lo mantengas fuerte, perseverando en tu palabra, firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Padre, sigue dándole más de tu gloria, más de tu poder, más de tu santidad, más de tu sabiduría, y que ese corazón, Señor, diariamente sea como el tuyo, manso y humilde de corazón. Padre Santo, dale nueva fuerza, Señor, para seguir cargando su cruz hasta el fin, hasta donde tú lo llames. Unge sus labios con fuego y poder, con denuedo, aceite y unción fresca, en el nombre poderoso de Jesús. Llénalo de tu Santo Espíritu, para que Él siga, mi Dios, guiando a tu pueblo a tu verdad, en tu verdad y a tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todos los nombres. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte palmas al Señor. Con nosotros el pastor Víctor. Aleluya, aleluya.
Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Este es un día muy especial para nuestro pueblo de Livingston, aleluya. Porque esto para muchos es algo extraño, porque no es común ver a una iglesia ministrando en las calles en estas épocas, en las playas. Por ahí estuvimos miércoles, viernes y sábado. El miércoles estuvimos aquí. Aleluya. Y como les digo que parece extraño, porque no es normal, no es común, pero los planes y propósitos de Dios no se comparan con los planes de los hombres. Aleluya. Señor. Esta noche es una noche muy especial, muy poderosa. Quizás ven esa cantidad de gente que creen en el Señor, pero muchos están en su comodidad. Siempre el pastor habla del remanente, y el remanente es tan pequeño pero poderoso y capaz de cambiar y transformar todo un valle, todo un pueblo. Y a través de esto podemos creer que Livingston recibe transformación, porque no es en lo físico, no es en lo material, porque creemos en lo que tocamos y no en lo que no vemos. Pero el Dios de gloria trabaja en lo que no se ve. Aleluya. Y hoy podemos ver de que pocas son las personas, pero hay rompimiento en los aires, cadenas que se rompen. Gloria a Dios. Aleluya. Ataduras, muros de maldiciones. Aleluya. Aleluya. Yugos que se pudren por causa de esa unción poderosa que es Cristo de la gloria, que vino a dar su vida en la cruz de Calvario. Pero no fue una muerte así de pérdida, sino que es una muerte de victoria. Aleluya. 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 Y lo importante es que resucitó, y con ese mismo poder con el cual Él se levantó de la tumba, con ese mismo poder cambia y transforma los corazones de cada hombre y cada mujer que se habita en este pueblo. Aleluya. 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 Jesús es la misma palabra, iglesia, amigos. Y en la Biblia habla acerca de una historia, de una parábola, que el sembrador sale a sembrar. Gloria a Dios. Pero dice que algunas semillas caen a la orilla del camino. Aquí estamos en el camino, en la calle. Caen algunas semillas aquí y los pájaros vienen, las recogen y las comen. Otras caen en los pedregales, en las piedras, brota, se levanta, pero no tiene raíz para irse profundo y la palabra se muere. Y otra que nace entre los espinos y los espinos las cubre y las ahoga. Pero una que cae en buena tierra, pero esa buena tierra da fruto a 30, a 70, a 100 por uno. Pero da frutos que permanezcan. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando habla acerca de la semilla que cae a la orilla del camino, aquí en Livingston muchas personas han escuchado hablar de Cristo. Hoy, esta semana, termina de una celebración tan grande, tan pujante, actos y toda clase de cosas que se hicieron. Pero ¿dónde cayó la semilla? ¿Dónde cayó la semilla? A la orilla del camino. Porque no hay frutos. Porque después de todo esto se vuelve a lo mismo, o peor todavía. También la que cae en las piedras, en las rocas, se levanta, fructifica, porque recibe la palabra con gozo y alegría, pero después que cuando sale de ahí, la palabra ya no existe, se muere. La otra que cae en medio de los espinos y todas esas cosas que lo rodean. El hermano habló del dinero, de la fama, de estar siempre
al frente de muchas cosas, que mucha gente te vea y te conozca, porque muchos de nosotros no nos gusta estar detrás de alguien. Santo, siempre queremos estar adelante, y ese es un corazón, lo cual toda esa fama y el dinero que uno quiere obtener lo ahoga. Aleluya, aleluya. Ya hablamos de 3 tipos de corazones. 3 tipos de corazones. Ahora viene el cuarto corazón, donde cae en buena tierra. Cae en buena tierra. Aleluya. Aleluya. Y esa semilla brota y crece y empieza a fructificar, a florecer y da muchos frutos. Solo Dios. Tú el que estás aquí, creo que tú estás en el corazón, el cuarto corazón. Aleluya. Somos los que estamos aquí. ¿Cuánto alaba a Dios? ¿Cuánto lo alaba? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Usted recibió a Jesús como tu Señor y Salvador? Entonces tú estás en el corazón número 4. La buena tierra. Porque usted recibió, usted creció, usted maduró, usted está dando frutos, usted está predicando a los que no conocen a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también los amigos. Ya les he hablado de estos corazones. Pero según tu actitud, califícase uno de estos corazones. Número 1, que el diablo viene y se come la palabra. Usted la escuchó ahora, pero usted dice, hoy no. Porque hay muchas cosas que hacer todavía. No te equivoques, amigo. No te equivoques. También hay algunos que dicen, bien, qué bonito predica, cómo predica el hermano Eddie. Trae algo nuevo porque él era cantante, pero ahora está predicando para la gloria de Dios. A mí me gustó eso. No te quedes con solo que te guste. Aleluya. Porque esa palabra ahí va a morir, porque no va a tirar raíces hasta lo profundo. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos aquí. Y algunos que dicen, wow, yo quiero ser como Messi, quiero ser como Ronaldo, quiero ser como Pippen, quiero ser como LeBron James, muchas cosas, ¿verdad? Y muchas cosas más. Pero tanto buscar la fama, tanto buscar ser grande, te alejas más de Dios. Y tu corazón se seca. La palabra hoy ha sido predicada. Y si tu corazón está entenebrecido por la fama y el dinero, no recibiste la palabra hoy. Pero te invito a que medites en esto hoy. Y que tu corazón sea el cuarto corazón. Ese corazón de buena tierra. Que caiga la semilla en ese corazón. Y que esta palabra permanezca en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Y si habláramos de los años que estamos sirviendo al Señor, los años no cuentan. Lo que cuenta es lo que tú haces hoy. Todos los días para vivir como que si fuera el último día de tu estar aquí en esta tierra. Gloria a Dios. Así que si quieres ser parte del corazón número 4, la buena tierra, entonces creo que tú estás sintiendo algo en tu corazón. Algo en ti está moviéndose ahora. Algo te está impactando de esta palabra que trajo mi hermano Pastor Eddie. Y yo creo que esta palabra algo tocó en tu corazón. Aleluya. Y si tú estás aquí, no esperes para mañana. No dejes lo que puedes hacer hoy para mañana, porque el mañana no lo sabemos. Así que no te voy a exponer a pasarte aquí al frente, pero que el Señor de gloria conoce tu corazón. Antes que tú abras la boca, Él ya sabe tu decisión. Gloria a Dios. Pero aún así, a través de este lugar, te invito, donde tú estés, como estés, ahí en secreto, ora conmigo esta palabra, esta oración. Porque para ser parte de este reino no tienes que pagar ni un centavo.
Porque antes iba con el crudo, tenía que pagar para tener la consulta. Pero con mi Dios eterno no hay necesidad de pagar nada. Todo ya está pagado a través de la sangre de Cristo de la gloria. Oh, sí, Señor. Así que te invito. Aleluya. Así que, amigo, amiga, familia, lo que sea, los que vienen y los que no han tenido esa experiencia, pues el amado, es una sencilla oración, tan sencillo, tan pequeño, pero poderoso para cambiar y transformar tu vida, donde quiera que tú estés. Ora conmigo esta palabra, repítalo en tu espíritu, en tu corazón o en tu mente. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das hoy de poder escuchar tu palabra. Y esta palabra, Señor, ha tocado mi corazón. Y hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies, que me laves con tu sangre preciosa. Y te recibo como mi Señor, y único suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te pido que no lo borres de ahí, Señor. Pero también te pido, Señor, que me ayudes a caminar en tu reino. Y que todo lo que me estorba sea quitado a través de tu sangre poderosa. Señor, te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, como le dije ayer, vas a ir viendo cambios en tu vida. Aleluya. Le vuelvo a contar de que la noche que acepté a mi Señor fue un tiempo de que unos hermanos estaban aquí de parte de la iglesia en un concilio. Pero esa noche yo estaba súper tocado. Había bebido mucho, pero pasé y acepté a mi Señor como mi Salvador. Poco a poco, como que algo estuvo pasando en mi vida. Este hombre que le gustaba bailar en las discotecas, ya no se hallaba en la discoteca. O sea que sentía como que si algo me estaba echando de la discoteca. Pero yo decía, yo quiero algo que tenga paz en ello. Yo quiero llegar a un lugar tranquilo. Pero no entendía, no sabía que tenía que buscar a Jesús. Pasé años o un año en esa etapa que de repente ya no iba a la discoteca, ya dejé de estar levantando las manos. ¿Ustedes entienden eso de levantar la mano así? Este hombre levantaba toda la noche, 24/7, pero Dios me quitó eso antes de que yo viniera a sus pies a servirle totalmente. Gloria a Dios. Hasta que llegó un día que trabajando con un hermano, y este hermano me va a ver allá porque mi hermano Mauri está tomando, está detrás de las cámaras, es el hermano Jeremías Blanco. Trabajamos juntos en la construcción y yo vi que este hombre, cada fundición que hacía o terminábamos, él decía, gracias a Dios que ya cumplimos con este trabajo. Y en mi mente decía, ¿y este por qué le dice gracias a Dios? Si somos nosotros los que nos estamos esforzando. Y cada día el hombre este daba su testimonio. De repente él cantaba algunas alabanzas y esa alabanza empezó a trabajar en mi espíritu. Y hasta que llegó un momento que yo quería decirle, hermano, ¿a qué horas es el servicio en tu iglesia? Pero el enemigo no permitió que yo le preguntara. Pero como Dios quiere hacer las cosas, llegó un día, un domingo, descansando en la casa para ver el partido de Barcelona, y el mismo espíritu me dice, hijo, levántate, vamos a congregarnos. Yo me asusté porque yo venía de estar trabajando en la hechicería y la brujería, porque solo el diablo venía y le hablaba a uno, y entonces yo salí corriendo de mi casa y me voy a parar a la pila y yo digo, wow, ¿y esto qué es? Pero si es Dios, tal vez me va a poder hablar. Y vuelve a decirme la misma palabra. Y hasta que vine, me levanté a la tercera vez,
me voy para la iglesia. Pero cuando llego al cruce de la iglesia, algo tocó mi corazón como que si un susto. Y yo dije, no voy a entrar ahí. Me voy recto y que pase lo que pase. Cuando el hombre dice sí, es porque va dispuesto a cualquier cosa. Entonces este hombre estaba pensando que si llego hasta la calle, otra vez iba a levantar la mano. Pero su más ciego, ahí a la capilla, me detiene una fuerza sobrenatural y me dice, ¿a dónde vas? Regresa. Y de inmediato regreso, le doy vuelta a la bicicleta y voy otra vez. Y cuando llego al cruce de la iglesia, como que si quería ir directo para mi casa. Y algo me da la vuelta de la mano a la iglesia, a la bicicleta. Y llego a la iglesia. Y ahí están los hermanos alabando a Cristo de una manera como ustedes saben hacerlo. Cualquier gozo, cualquier ímpetu, alabando el nombre del Señor. Pero yo sentía algo, yo dije, ¿cómo me pongo mi bicicleta? Porque si miran mi bicicleta aquí, dirán que ya le elevaron la cabeza. Pero vengo yo, hay una esquina de la iglesia, ustedes lo saben, donde está la cocina, puse mi bicicleta ahí y entré. Y estaba ese júbilo, pero todas las alabanzas hablaba a mi vida. Hasta que el día que llegó el pastor Juan Carlos predicando, cuando hace el llamado, como lo hicimos ahorita aquí, el enemigo me dijo, no pases. Y el Espíritu Santo me dice, levántate, camina. Pero primero me dice, y yo estaba sentado atrás, me dice, ahí no, pasa para acá. Aquí no, pasa. Entonces el Espíritu Santo me estuvo guiando. Yo le cuento a estos amados hermanos, amigos, que cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, ni nosotros mismos lo podemos sostener. Cuando Él lo quiere hacer, lo hace, y lo hace muy bueno. Desde esa fecha para acá, sigo sirviendo al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Le sigo sirviendo. Y todos aquí conocen mi vida y mi historia, hasta que muchos me miran con ojos, no sé de cómo, pero lo que sé, que Cristo me levantó, me lavó, me purificó y hizo de mí su siervo. Aleluya. Y así lo puede hacer contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Aleluya. Así que vamos a orar. Voy a llamar al pastor, gloria a Dios, el hermano Luis Lambert, para que nos cierre con esta oración, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Sereme lo buio. Aleluya. Gloria a Dios. Sereme lo suto de Baba. Gloria a Dios. Hermanos de los pastores, ayúdenme. Vamos a orar. Vamos a orar con los tambores, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sereme el bugio. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Seremos louvados.
tú has ministrado corazones, Padre Santo, conforme tu voluntad para cada vida esta noche. Creemos que tu palabra, Señor, no regresa vacía, Padre. Tu palabra, Señor, aleluya, ha caído, Padre Santo, en tierra fértil, Padre Santo. Señor, gracias por darnos el tiempo de poder, Señor, de poder exaltar tu nombre, Señor, glorificarte, Padre Santo, como pueblo de la Buga, Padre Santo. Seremi wa muti buda mueme, wangu nuuchi piki ni buda mulu barela nuuchi minuru ni wamala ni da kunas kwe nuuchi. Amuri hakutimi heburi uwageira nuweme. Bine mwenye karama tabuni ya negosu ni da kunas me. Bine uwageira nuuchi. Nuuchi simuso kuti rumba ni na kuha muleta maku ina uwageira nuweme. Nuuchi bine mwenye kara familia na mueme. Para jóvenes, Padre Santo, aleluya, desde la duda, Padre Santo, aleluya. Aún, Señor, aleluya, Señor. Gracias por este sonido que tú nos has dado, Señor, para proclamar tu palabra, Padre Santo, aleluya. Bendice a tu siervo, Padre Santo, él y su familia, aleluya. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, siempre sobre su casa, sobre su vida, aún por tus siervos, por los soñadores, Padre Santo, por los salmistas, Padre Santo, aleluya. Que hemos, Señor, aleluya, Padre Santo, aleluya, invocado tu santo nombre por medio de la alabanza, por en el medio de alabanza de júbilo, Padre Santo. A ti sea la honra y la gloria. Señor, bendícenos. Cúbranos, Padre Santo, con tu mano poderosa. Cúbra, Padre Santo, aleluya. Cúbranos, Señor, con tu mano poderosa, aleluya. Gracias, Padre. Oramos también por nuestras autoridades, Padre Santo. Oramos por, aleluya, por nuestro alcalde, Señor, aleluya. Oramos aún por la policía, Señor, que estuvieron haciendo, Señor, su trabajo, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Padre Santo, porque hemos reconocido, Señor, que las autoridades, Señor, fueron puestas por ti, Padre Santo, para poner, Señor, autoridad conforme tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Padre. Cubra nuestra familia, cubra nuestros hijos, cubra toda la vida con tu sangre preciosa. Gracias, gracias, Padre Santo. Gracias. Nos despedimos de este lugar, pero más de tu presencia, Padre Santo. Señor, gracias. Que tu unción sea sobre nosotros. Que seamos, Señor, sal a donde quiera que vayamos, Padre Santo. Que seamos luz, Padre Santo. Aleluya. En las tinieblas, Padre Santo. Gracias, sí. Gracias, Espíritu Santo. Oramos por tu siervo, el pastor Eli, Padre Santo. Aleluya. Que tú has puesto, Señor, aleluya. Que tú pusiste en su corazón para poder, Señor, aleluya. Venir en este tiempo de exaltar tu santo nombre, Padre. Solo lo que viene de ti, Señor, es de bendición. Bendice a su casa, bendice su vida, aleluya. Bendice a cada uno de nosotros, aleluya. Señor, si tú quieres, Señor, aleluya, para que el próximo año, Señor, si es tu voluntad, que estemos aquí, Señor. Que podamos, Señor, exaltar tu santo nombre. Señor, tú tienes grandes planes para la Buga. Tú tienes grandes planes para la Buga y planes de bendición. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dáselo fuerte a Jehová de los ejércitos. Dale fuerte palmas. Dale fuerte palmas al que vive.
¿Cuántos estamos en victoria? ¿Cuántos estamos en victoria? ¿Cuántos estamos en victoria? Y nos vamos proclamando la sangre de Cristo. Pongámonos todos de pie, vengamos al centro. Todos al centro. Gracias, Señor. Él mostró su amor por mí. Gracias, Espíritu Santo. Todo peso del pecado, Toda la iglesia, unánimes. sucios En un pecados, mismo espíritu. encima de él llevó. Gracias, Señor. Hemos sido bendecidos por tu palabra. Y en un Tu momento unción está en este lugar. Adórale y dale alabanza que Él está aquí. Nos vamos de este lugar, pero nunca de su presencia. Nunca, nunca, nunca. Su presencia está en este lugar. fue por él. Los cielos se abren sobre Livingston, La Puga, sobre todo Guatemala. Adórale y dale gracias. El sacrificio de la cruz fue por todos y para todos. No fue por alguna persona. Juntos. Sangre que me da la paz. Unánimes, díselo. Oh sí, Señor. Sangre que me purifica. Todos en un mismo espíritu. Sangre que me redime. Oh sí, Adonai. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias, Solo recuerden del sacrificio. fue herido. Todo fue por nuestra rebelión. Fue por todos nosotros. Hasta todos los garífunas que están en el paquete. Todas las naciones, todas las tribus, todas las etnias. Hasta la muerte no abrió su boca. Este estilo de vida es constante, hermanos. Es todos los días. Del pesebre al Calvario, ¿Cómo dice? y del Calvario a mí. Solo adórale y dale gracias por la sangre del Cordero. Cristo lo hizo. Y por esa sangre declaro nuestro pueblo libre. Declaro Livingston, La Puga libre, libre, libre. Y el nombre poderoso de Jesús, libre. ¡Llamo! Oh sí, Señor. Oh, Jesus. Haz las manos, adórale. Esa sangre te está purificando ahora. Te está santificando ahora. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Solo adórale, solo adórale. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Solo dale alabanza. Él está aquí. Sangre que me da la paz, Sangre que me purifica, sangre que me redime. Que se escuche el pueblo. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Que se escuche el pueblo de Dios. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica,
Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dáselo fuerte que Él vive, dáselo fuerte, dale con palmas y gozo, con júbilo. Y nos vamos con júbilo, nos vamos con júbilo. Todo lo que respire, alaba a Jehová, súbele, nos vamos. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su santo nombre, a su nombre, ahora da un grito de victoria. Llama. Lámpara te ganaba en el leao. Lámpara te ganaba en el. ¿Cuánto lo creen? Juntos. Vaya viña, la boa pagaré. Adere que griti a boa correte. Usatiwa, lo vaya negaré. Lo bate lo que va poseo. Lo shawawa, la hora que me pagaré. ¿Cómo dice? Ahora se va. Acércame con fuerza. Haz tu voluntad en tu boca, Señor. Juntos. Y fuma y mi gana madre. Díselo. Fuma y baja y guano. Fuma que se penizando. We want to acá no vamos a Yahweh, Yahweh, Yahweh. Fuma y mi gana madre. A su nombre, iglesia. ¿Cómo dice? Fuma que se penizando. A su santo nombre. Que vive, que vive, que vive, que vive. Cristo, vamos a. Dale un grito que rompe muros, un grito de júbilo. Llama. Jesus. El Padre. Todo lo que respire en este lugar. Alaba, 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 alaba. Solo alábale. Hola, guacho, que linda Pentecostés. ¿Cómo dice? Hola, guacho, que linda Pentecostés. ¿Cómo dice? Allá no vamos a hablar. Dice de tu mujer, que le pongo la boca un fin. Allá no vamos a hablar. Dice de tu mujer, que le pongo la boca un fin. La iglesia orar en el fondo. Fuma y mi gana madre. Dile que sople, dile que sople. Fuma y vaca y guano. Fuma que se utilizando. We want to mogar. Acá no vamos a mogar. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Santo. Dios mío. A su nombre, a su nombre. We want to mogar. Acá no vamos a mogar. A su nombre, pueblo. Cristo, 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 Cristo. Yeshua Mashiach. Alaba, alaba, alaba. Si brincaste en el fuego, ahora brinca al Señor, brinca al Señor. Ahora brinca al Señor. Sigo brinca al Señor. Todo lo que repito, brincando, brincando. Ven, eso brinco. Agárrala, agárrala. Solo por Dios. Esa mano arriba, iglesia. Esa mano arriba, gloria a Dios. Los niños, hombres, ancianos, hoy. Hey, esa mano arriba. Oh, come on, come on. Hey, come on, come on. Oh, hey. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. ¿Cómo dice? Esa mano. Hey, mira. Oh, mira. Hey, mira. Hey, fue. Santo es su nombre. Dáselo fuerte a Cristo. Dáselo fuerte a Cristo.
Si lo hicimos en el mundo antes, lo tenemos que hacer mejor para Él. La gloria y la honra es solo para Él. ¿Y quién vive en este lugar? A su santo nombre. A su santo nombre. Y su pueblo. Y su pueblo. Dale fuerte palmas al Rey. Sean todos bendecidos. Nos vemos pronto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los lleve con bien y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Él le canta a Jesús. Pronto va a estar aquí. Adórale, adórale. La jugada es de Cristo ahora también. Adórale, que Él está aquí. Dios mío, el hermoso en mi corazón. Jesus. Hey. Ministra es el amor de Cristo. Ministra es el amor de Cristo. Cristo es el camino, Él es el camino. Antes de que sea tarde, tú no tienes que recibir esta noche. Mañana podría ser muy tarde. Oh sí, Señor, juntos. Yeshua, Yeshua, hey. Yeshua, Yeshua, hey. Yeshua, oh sí, Señor. Qué lindo es habitar en armonía, ¿ven? Bajo la presencia de Dios. Le damos un saludo a nuestro hermano Mauri. Mauri, gracias por cubrir este evento. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa. Dios bendiga toda tu familia. Y todo lo que tus manos toquen sea multiplicado. En el nombre poderoso de Jesús. A Él sea la gloria. La gloria del Padre sobre tu casa, mi hermano. Se debe ir un en el nombre Padre. Oh sí, papá. No querían venir, ahora no se quieren ir, ¿verdad? Qué rica está la cosa, qué rica está la cosa. Qué lindo que los que vienen son aburridos. Yeshua, Yeshua, juntos, juntos. Yeshua, 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 Yeshua. Hey, Yeshua, listen, Jesus. Sí, Señor. Dios mío. Todavía ofrecía. Hey. Me sacó del engaño, ya nada me hace daño, me dio la paz que yo merecía. No me mande su rebaño que escucha su voz. Gloria a Dios. Me sacó del engaño, nada me hace daño, me dio la paz que yo merecía. Nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Esta es la profecía. ¿Cómo es el pueblo? Yeshua, todos. Yeshua, Yeshua, hey, Yeshua, 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 hey, Yeshua, Yeshua. Ese está bueno. Dáselo fuerte al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Lleguen todos con bien a casa y que su lunes comience bajo gloria y victoria del eterno Dios. Amén. Gracias a los vendedores ambulantes, a todos los negociantes de esta área. Dios les bendiga. No nos llamaron la policía porque también la policía se tuvo que alinear al cielo. Amén. Donde está Cristo nadie puede pararlo. Amén. A Él sea la gloria. Shalom.